Todo es química. El aire que respiramos, la comida que nos da energía, la pantalla en la que ven este video. La química es la ciencia central, el puente que conecta la física fundamental con la complejidad de la biología. Pero, ¿cómo llegamos a entender la materia a un nivel tan íntimo? La historia de la química no es una línea recta, es una saga caótica y fascinante de cómo la humanidad pasó de la magia a la medición, de la superstición al método científico. Es la historia de cómo domesticamos el fuego, intentamos convertir el plomo en oro y terminamos desentrañando la estructura del ADN. Ese es el viaje para entender de qué está hecho el universo y de qué estamos hechos nosotros. La primera reacción química controlada por la humanidad fue el fuego. La combustión, esto no era ciencia, era supervivencia, proporcionaba calor, luz, protección y la capacidad de cocinar, una reacción de desnaturalización de proteínas. La química práctica floreció en la antigüedad. Los metalúrgicos egipcios y mesopotámicos aprendieron a extraer metales de las rocas, creando la edad del bronce y la edad del hierro. Esto era química aplicada, aunque la teoría fuera inexistente. Los egipcios fueron maestros de la química práctica, desarrollaron la fermentación para crear cerveza y pan, crearon pigmentos duraderos para sus tumbas y cosméticos, y perfeccionaron el arte de la momificación, un proceso complejo de preservación de tejidos. Paralelamente en Grecia, los filósofos debatían la naturaleza de la materia. Empédocles propuso los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Y Demócrito propuso la primera idea del átomo, una partícula indivisible. Sin embargo, esto era filosofía, no ciencia experimental. La idea de Aristóteles de que los elementos podían transformarse unos en otros dominaría el pensamiento durante 2000 años y sentaría las bases de la alquimia. La alquimia que surgió en el Egipto helenístico y floreció en el mundo islámico tenía 2 objetivos principales: la transmutación, que es convertir metales base como el plomo en oro, y la creación de la piedra filosofal o el elixir de la vida eterna. Aunque sus objetivos eran místicos, sus métodos fueron sorprendentemente prácticos. Los alquimistas inventaron y perfeccionaron las herramientas de laboratorio que definen a la química hasta hoy. Eruditos islámicos como Jabir ibn Hayyan, mejor conocido como Geber, introdujeron un rigor sistemático. Geber fue el primero en proponer la idea de que los metales estaban compuestos por azufre y mercurio en diferentes proporciones. Más importante aún, desarrolló y describió procesos fundamentales como la destilación, la sublimación, la cristalización y la filtración. Los alquimistas descubrieron y aislaron sustancias químicas por primera vez, incluyendo los ácidos minerales fuertes, ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido clorhídrico, que juntos forman el agua regia, capaz de disolver el oro. La alquimia no era química, estaba envuelta en secreto, misticismo y alegoría, pero sin su búsqueda obsesiva y su desarrollo de técnicas de laboratorio, la ciencia de la química nunca habría nacido. En el Renacimiento, la alquimia comenzó a fracturarse. Una figura clave fue Paracelso, un médico suizo que rechazó la tradición. Propuso la latroquímica, la idea de que el cuerpo era un sistema químico y que las enfermedades eran desequilibrios que podían curarse con medicinas químicas, no solo con hierbas. Acuñó la frase que define la toxicología: la dosis hace al veneno. Pero la ruptura definitiva con la alquimia llegó con Robert Boyle en el siglo XVII. Boyle fue el primero en aplicar rigurosamente el método científico a la química. En su libro de 1661, el químico escéptico Boyle demolió la idea de que los 4 elementos de Aristóteles y los 3 principios de Paracelso. Propuso la primera definición científica de un elemento: una sustancia pura que no puede descomponerse en sustancias más simples mediante ningún proceso químico conocido. Boyle también estudió sistemáticamente los gases, usando una bomba de aire mejorada. Estableció la relación inversa entre la presión y el volumen de un gas, hoy conocida como la ley de Boyle. Insistió en la experimentación meticulosa y la publicación clara, sacando la química de las sombras de la alquimia y poniéndola en el camino de la ciencia moderna. La revolución química. A pesar de Boyle, la química del siglo XVIII estaba dominada por una teoría incorrecta pero útil: la teoría del flogisto, propuesta por George Stahl. Esta teoría sostenía que todos los materiales combustibles tenían una sustancia invisible llamada flogisto que era liberada al quemarse. El óxido herrumbre era un material que había absorbido flogisto del aire.
Esta teoría explicaba muchas cosas, pero tenía un problema fatal. Cuando un metal se oxidaba, aumentaba de peso, aunque supuestamente había perdido flogisto. Aquí entra el padre de la química moderna, Antoine Laurent de Lavoisier. Era un recaudador de impuestos obsesionado con una cosa, la medición precisa. Trabajando sobre los descubrimientos de otros como Joseph Priestley, quien aisló un aire desflogisticado, Lavoisier realizó una serie de experimentos cruciales en recipientes cerrados. Demostró que al calentar el mercurio, este se combinaba con una parte del aire y se aumentaba de peso. El gas restante no podía sostener la vida. Luego, al calentar el óxido de mercurio resultante, recuperó el mercurio metálico y liberó el gas que Priestley había descubierto. Lavoisier llamó a este gas oxígeno, formador de ácido. Demostró que la combustión no era la liberación de flogisto, sino la combinación con oxígeno. La oxidación era la ganancia de oxígeno. Su contribución cumbre fue la ley de la conservación de la masa. Es una reacción química. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La masa total de los reactivos es siempre igual a la masa total de los productos. Con esto Lavoisier no solo derrocó el flogisto, sino que convirtió la química en una ciencia cuantitativa y moderna. La teoría atómica y la estequiometría. Lavoisier demostró que la masa se conservaba, pero ¿por qué? ¿Y por qué las sustancias se combinaban siempre en las mismas proporciones? La respuesta vino de un maestro de la escuela llamado John Dalton a principios del siglo XIX. Dalton revivió la idea del átomo desde Demócrito, pero esta vez la respaldó con datos experimentales. La teoría atómica del Dalton, 1808, tenía 4 postulados clave. Toda la materia está hecha de partículas indivisibles llamadas átomos. 2. Los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa y propiedades. 3. Los átomos de diferentes elementos tienen masas y propiedades diferentes. Y 4. Los compuestos se forman por la combinación de átomos de diferentes elementos en proporciones numéricas simples y fijas. El modelo de Dalton era simple, el átomo como una bola de billar, pero su poder era inmenso, explicaba perfectamente la conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas, introdujo el concepto de peso atómico relativo. Esto dio origen a la estequiometría, la contabilidad de la química. Ahora los químicos podían predecir las cantidades de reactivos y productos. Figuras como Amadeo Avogadro refinaron esto al proponer que volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas, un concepto crucial para determinar las fórmulas correctas moleculares. La tabla periódica y la química orgánica. El siglo XIX fue una explosión de descubrimientos. 2 campos definieron esta era: la organización de los elementos y el misterio de la vida. Primero, la química orgánica. En 1828, Friedrich Wöhler sintetizó urea, un compuesto orgánico encontrado en la orina, a partir de cianato de amonio, un compuesto inorgánico. Este experimento fue un golpe mortal al vitalismo, la creencia de que los compuestos orgánicos solo podían ser creados por una fuerza vital presente en los seres vivos. Wöhler demostró que las leyes de la química eran universales. Esto abrió puerta a la química orgánica sintética y August Kekulé proporcionó estructura fundamental al proponer la tetravalencia del carbono, forma 4 enlaces y crucialmente la estructura cíclica del benceno. Mientras tanto, los químicos habían descubierto más de 60 elementos y era un caos. Varios intentaron ordenarlos, pero fue el siberiano Dmitri Mendeleev quien encontró el patrón cósmico. En 1869, Mendeleev organizó los elementos de la tabla periódica no solo por su peso atómico creciente, sino agrupándolos por propiedades químicas recurrentes. La genialidad de Mendeleev fue su propia audacia. Cuando el patrón se rompía, dejaba espacios en su tabla, prediciendo la existencia de elementos aún no descubiertos, como el EK-aluminio y el EK-silicio. No solo predijo su existencia, sino también sus propiedades como densidad, puntos de fusión, etc. Cuando el galio y el germanio fueron descubiertos años después y coincidieron perfectamente con sus predicciones, la tabla periódica fue aceptada como una de las leyes fundamentales de la naturaleza. El mundo subatómico y el enlace. El átomo de Dalton, la bola de billar indivisible, estaba a punto de romperse. En 1897, John Thomson, experimentando con rayos catódicos, descubrió una partícula con carga negativa y una masa mucho menor que la del átomo más pequeño, el electrón. Propuso el modelo del budín de pasas. El estudiante de Thomson, Ernest Rutherford, destrozó este modelo en su experimento de la mina de oro en 1909.
bombardeó una fina lámina de oro con partículas alfa. La mayoría pasó limpiamente, pero algunas rebotaron violentamente. Su conclusión: el átomo era 99.9% espacio vacío, con una larga positiva y casi toda la masa concentrada en un núcleo denso y diminuto, el núcleo atómico. Niels Bohr refinó este modelo en 1913 proponiendo que los electrones orbitaban el núcleo solo en órbitas de energía específicas y cuantizadas, como en peldaños de una escalera. Esto explicaba por qué los elementos emitían luz de colores específicos. Pero, ¿por qué reaccionaban los átomos? Lewis proporcionó la respuesta química. En 1916 propuso que los átomos interactúan para lograr configuración de electrones estable, el octeto. Definió el enlace covalente como un par de electrones compartidos entre dos átomos. Sus estructuras de punto de Lewis nos dieron la primera imagen funcional de cómo se construyen las moléculas. La revolución cuántica y la bioquímica. El modelo de Bohr era una aproximación. La realidad era más extraña. La mecánica cuántica desarrollada por Schrödinger y Herzberg reemplazó las órbitas de Bohr por orbitales, nubes tridimensionales de probabilidad donde era más probable encontrar un electrón. Fue Linus Pauling quien unió la física cuántica con la química. En su libro La naturaleza del enlace químico, Pauling utilizó la mecánica cuántica para explicar la geometría molecular, hibridación de orbitales y desarrolló el concepto de electronegatividad. Pauling dio forma a nuestra comprensión moderna de la estructura molecular. El mayor triunfo de la química en el siglo XX fue la aplicación de estos principios estructurales a la misma vida. En 1953, James Watson y Francis Crick, basándose en los datos cruciales de difracción de rayos X de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, descifraron la estructura de la molécula de la herencia, la doble hélice del ADN. La química, la física y la biología se unieron para explicar el secreto de la vida.